propone diversificar la economía, invertir en la infraestructura nacional, exonerar de impuestos a la población que gane menos de $1.200 mensuales y garantizarle propiedad de títulos a los residentes de viviendas informales. Gabriela Matute Urdaneta, CNN, Atlanta. Analizamos ahora las elecciones presidenciales peruanas con la participación de Eugenio de Medina Lora. Él es analista político y económico, profesor de la maestría en gestión pública de la Universidad de San Martín de Porres y también la Universidad Continental. También con nosotros Luis Benavente Llanela, quien es analista político y director de Vox Populi, consultoría y profesor del máster en comunicación política e institucional del Instituto Universitario Ortega y Gasset de Madrid, además del máster en campañas electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Ambos se enlazan vía Skype con nosotros desde Lima, Perú. Bienvenidos. Comenzamos con Eugenio de Medina Lora. ¿Cómo se ha visto el ambiente político durante la campaña electoral y cómo se han comportado los candidatos, especialmente estos últimos 4 que parecen llevar la delantera? Bueno, ante todo, buenos días. La verdad es que un ambiente bastante caldeado se ha ido generando en mi país conforme han estado transcurriendo las semanas. Yo diría que hasta mediados de febrero todavía era una elección ciertamente un poco aburrida, deciden los analistas, porque no habían grandes choques entre posturas contrarias. En ese momento todavía habían los primeros puestos, estaban copados todos por movimientos que de alguna manera están todavía con el modelo económico actual, pero la irrupción de Verónica Mendoza y Alfredo Barnechea en el mes de febrero y ya con fuerza en el mes de marzo, introdujeron nuevamente la polémica que se abrió en el año 2011 sobre si había que continuar el modelo de reforma de los 90, que algunos le llaman neoliberal, o en todo caso habría que cambiarlo por un modelo alternativo que básicamente, como bien ha dicho nuestra colega Matute Urdaneta, estaría inspirado en algún caso, en el caso de Verónica Mendoza, por los ejemplos de Venezuela, Bolivia y Ecuador. El caso de Alfredo Barnechea, en cambio, es una socialdemocracia un poco más a la europea, que critica los modelos que acabo de mencionar, pero que también es un cuestionador del modelo económico. De tal manera que eso es lo que ha generado un ambiente un poco enfrentado, y hoy día lo vamos a tener en las calles de Lima con una marcha conmemorando el famoso 5 de abril, que es una fecha emblemática por la acción del expresidente Alberto Fujimori de cancelar el Congreso. Entonces hoy día vamos a tener esa confrontación en las calles de alguna manera. Pasamos con Luis Benavente Llanela. Luis, al menos 2 candidatos, Julio Guzmán y César Acuña, ex candidatos, fueron descalificados por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué pasó? Ya iniciado el proceso electoral, ya inscritos los candidatos, que en un momento dado fueron 19 en el mes de enero, se promulgó una nueva ley que regulaba las actividades electorales. Y esta ley fue la que poner en marcha el Jurado Nacional de Elecciones, con nuevos mecanismos punitivos, con nuevas sanciones que llevaron a la salida de Guzmán y de Acuña. Creo que el jurado no logró buscar una correspondencia entre las faltas que habían cometido y las sanciones, porque no podía, porque la ley no le daba esa posibilidad. Acuña ya estaba en baja, había tenido una subida en el mes de noviembre, se había acentuado en diciembre, pero la sorpresa en ese momento era Guzmán. Dentro de la volatilidad de los procesos electorales en Perú, Guzmán en ese momento tenía alrededor del 20%, probablemente un 25% de voto válido, pero además tenía una tendencia a la subida, de tal manera que al quedar excluido del proceso hubo un impacto en los que quedaban, que dio el nuevo rumbo al proceso electoral, a la intención de voto. Concretamente, Mendoza, que no tenía un impulso, y a la vez que Pedro Pablo Kuczynski, que tampoco lo tenía, que estaba estancado, lograron recoger parte de esos votos, que no fueron transferidos de manera inmediata. Eso tomó un tiempo porque se ha producido un desconcierto muy grande que aún continúa, aún el índice de indecisos es bastante alto. Pero bueno, al salir Guzmán, Mendoza fue una de las que aprovechó, porque un atributo, una característica de Guzmán es que era un rostro nuevo y había una gran demanda de cambio, a la vez que el proceso ya había quedado marcado por el antifujimorismo, ¿no? De tal manera que había
dos aspectos en juego: el cambio en términos de rostro nuevo, no en términos ideológicos, y el anti-fujimorismo. Mendoza aprovechó bastante eso, sobre todo en los últimos 10 días. Su avance no es un avance, digamos, de voto ideológico de la izquierda, porque los votos que recogió de Guzmán eran votos de un candidato liberal derechista, no eran votos de izquierda. Y por otro lado, pero Pablo Kuczynski, o PPK, como lo conocemos, tuvo también una recuperación. Ahora ellos están alrededor de 18-19% de intención de votos en una pelea muy ardua durante esta semana. Muy bien. Muy bien, Eugenio. También hubo preocupación de que la candidata Keiko Fujimori fuese descalificada. ¿Qué pasó en el caso de ella? Sabemos que sigue en la contienda. Bueno, a ella se le quiso aplicar lo mismo que se aplicó al señor César Acuña, es decir, la prohibición de entregar dádivas en las campañas, lo cual me parece bastante acertado, pero me parece también que ya las tachas que se presentaron de los opositores exageraban la nota, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Keiko Fujimori se le quiso atribuir que estaba dando presentes cuando ella había sido invitada a un evento para entregar, para premiar a unos concursantes, en fin. No fue propiamente una dádiva como si podríamos interpretar de otra manera. Sin embargo, yo creo que es importante resaltar, más allá de lo de Keiko Fujimori, que efectivamente el jurado ha cometido algunos despropósitos, pero también los ha cometido a raíz de que el Congreso de la República, como bien dice mi colega que me antecedió, introdujo una ley a mitad de camino que cambió las reglas de fuego. O sea, no las introdujo el jurado, las introdujo el Congreso. Y eso hizo de que hubo cierta confusión si algunas reglas valían para este proceso o para el proceso anterior. Sin embargo, yo quiero decirte, Mercedes, ya como ciudadano peruano, que me parece exagerado que se esté hablando en algunos ámbitos internacionales de que este proceso puede estar siendo viciado o que estamos en una semidemocracia, como lamentablemente ha deslizado el doctor Luis Almagro, secretario general de la OEA. Definitivamente él tendría que informarse mejor, porque lo que está sucediendo acá, a lo mucho, es un despropósito administrativo, producto, repito, de una mala ley que el Congreso peruano tuvo a mal, en este caso, introducir a mitad del proceso. Pero de ninguna manera eso puede justificar que se deslegitime esta elección y, por tanto, se deslegitime la validez del próximo gobierno. Bien, y Luis, por último, ¿qué es lo que más preocupa al electorado en estos momentos? A ver, ha habido muchos temas de agenda de campaña. Muchos han pensado que el gran tema de preocupación de los peruanos es la criminalidad, lo cual es cierto, es un tema muy importante, pero creo que más fuerte que eso es el tema de la corrupción. El Perú ha tenido 25 años de estabilidad económica, de economía de mercado continua, que ha dado mucho más bienestar a los peruanos, pero este modelo se ha sustentado sobre las bases de un Estado corrupto en todos los niveles. Los expresidentes todos están cuestionados, judicializados, o alguno en la cárcel, como es el caso de Fujimori. Ese es el gran tema, el tema de la corrupción. Y esa es la expectativa por un cambio. Es cierto que la demanda de cambio existe siempre en todo proceso electoral, a que hemos llegado, diría, a una situación extrema, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, ya a nivel más coyuntural, en estas semanas lo que hay, por el mismo hecho de que ha habido un proceso electoral muy controvertido, muy enrarecido, con candidatos que fueron expulsados de la carrera electoral, hay un clima de desconcierto, de desánimo, de no saber qué va a pasar, de cierta incertidumbre en muchos peruanos, y eso se ha reflejado en un incremento del número de indecisos, ¿no? Esta semana, evidentemente... Claro, muy bien. Hay 5% de peruanos que decidirán. Muy bien, muchísimas gracias a nuestros dos invitados, Luis Benavente Llanela y también Eugenio de Medina Lora, por compartir con nosotros en este segmento. Y les recordamos que para ser elegido presidente del Perú, el candidato o candidata deberá alcanzar al menos el 50% de los votos, así que de no ser así, se convocaría a una segunda vuelta el próximo 5 de junio.